¿Quieres saber cuáles son los 8 pasos de poder que se usan también en escuelas como la rusa, la española o en el antiguo procedimiento de escultura? Vengan y les cuento. ¿Qué hola? ¿Cómo están? Soy Alejandro Díaz Icuy y bienvenidos a esta urdimbre de técnicas llamada la maloca toroide. Hoy les traigo 8 pasos de poder para hacer un retrato y que se parezca. Primero les cuento los materiales. Vamos a usar un soporte, en este caso tamaño A3, que es un panel de papel tensado como los que se usan en la Academia Ilya Repin en San Petersburgo, en Rusia. Si quieres saber cómo se tensa el papel, se afilan los lápices y carboncillos, voy a dejar el curso completo en Patreon, en donde veremos en tiempo real cada paso del procedimiento que veremos en este video, para que con un módico aporte logres acceder mes a mes a nuevo contenido, métodos y cursos ampliados. Usaremos borradores y gomas de distintas durezas. Les recomiendo usar borradores duros como los de tinta que se consiguen en tiendas para este ejercicio. Y todos cortados o afilados en punta para poder después hacer líneas definidas o borrar líneas definidas. En este procedimiento el borrador es más que para corregir, lo usaremos para dibujar. Usaremos carboncillo o carbón vegetal en barra, como se usan en la Academia de Barcelona en España. Estos se afilan con lija y cuchilla para más precisión. También usaremos difuminos o difuminadores de papel. Estos dos son hechos en casa, pero los puedes conseguir fácilmente en cualquier tienda de artes. Lo que tenemos aquí son lápices Lumograph. Estos son unos lápices que están a medio camino entre el carboncillo y el grafito, pues tienen un grado pequeño de adiposidad, es decir, son semigrasos. Son buenos para definir detalles y penumbras al final del dibujo. Y finalmente, esperen, todavía faltan un par de ingredientes, pero los conoceremos más adelante a lo largo del video. Paciencia, compañeros. Tenemos aquí un lápiz con té París negro para reforzar las penumbras y los tonos oscuros. Muy bien, vamos con el procedimiento entonces. Paso número 1. Encajado. Encajar es una etapa que varía de escuela en escuela. En la escuela del Side Size, que es de donde bebe este tutorial, encajar es establecer el alto por el ancho de la imagen. Tomaremos una de las barras de carbón vegetal previamente afiladas y nos dispondremos a marcar en el papel la parte más alta de la figura, en este caso de la cabeza, la parte más baja de la misma y los extremos del ancho más distantes entre sí, es decir, el ancho máximo de la figura. Bien, Sikuy, pero ¿cómo se mide? ¿Con los dedos o qué? Ya va. Por si ya lo notaron, hay otro instrumento que estoy usando. Para medir vamos a usar un palo largo o, como en este caso, una aguja de tejido. Con ello transportaremos las medidas poniendo el dedo pulgar como referencia en un extremo y la punta del palo o aguja como referencia de otro extremo de la medida. Recuerden no hacer siluetas o formas. Encajar es marcar dónde van a estar los puntos más extremos de la figura para determinar las proporciones. Todavía no hay siluetas, ni orejas, ni ojos. Además, debemos hallar los ejes del centro de la figura vertical y horizontal. Esto será determinante para establecer mejor dónde quedará cada facción del rostro y que cada cosa quede proporcionada en relación con el todo. Ojo, tómense su tiempo en cada etapa. Verifiquen varias veces que el alto por el ancho coincida con el de su referencia o modelo. Si se fijan bien, yo corregí varias veces hasta estar seguro. Bien, vamos con el paso número 2, emblocado. Emblocar es en síntesis determinar el área donde estará la figura que estamos haciendo. Aún no es una silueta orgánica, sino es una relación de ángulos. A partir de las marcas hechas en el encaje, empezaremos a transportar los ángulos que veamos en la silueta del modelo, siempre teniendo en cuenta que los puntos del encaje son el límite, es decir, los ángulos que transportemos no deben superar estos puntos, de lo contrario la figura se distorsionará. ¿Y cómo se toman estos ángulos? En varias escuelas se usa el lápiz o el palito o aguja para hacer un paralelo con el ángulo a medir. ¿Se acuerdan que les mencioné ingredientes faltantes? Sí, como se dan cuenta, no uso una, sino 2 agujas de tejer para medir. Y es que esa es la forma de medir de los rusos. En su método constructivo comparativo, usan uno para determinar una constante horizontal o vertical y el otro para tomar el ángulo correspondiente. Pero todo bien, en Patreon dejo todo detalladamente para que no nos perdamos. De igual forma, lo mejor es verificar siempre cada ángulo hasta dar con un bloque que se asemeje a la figura del modelo o referente. Y sí, se preguntarán, ¿y la escultura qué? Pues aquí empezamos a aludir al proceso escultórico, ya que en esta disciplina se sustrae una figura de un bloque de piedra, madera o mármol, primero dibujando o encajando sobre ella y luego tallando hasta dar con el embloque. Además, en esta etapa volveremos a encajar para hallar los ejes de los ojos, la nariz,
y la boca, la longitud del extremo del ojo derecho al extremo del ojo izquierdo, el ancho de la nariz y el ancho de la boca, y los altos de cada rasgo respectivamente. Pueden hallarse también los ejes de las cejas siempre y cuando no se dibujen ninguna de las facciones antes mencionadas. Paso número 3. Facetado. Facetar es la expansión del paso anterior. Al tener ya un área, nos dispondremos a sacar ángulos que se encuentren dentro de los primeros ángulos hallados. Es decir, el plano que acabamos de trazar seguramente tiene otros pequeños ángulos que podemos hallar. Pero ojo, sin redondear nada. En el facetado se busca sustraer la figura geométricamente, como un polígono. Adelantarse a dibujar curvas hará que si se necesita hacer correcciones, estas sean más difíciles de hallar. Siempre es más fácil acortar planos y ángulos que achatar curvas. En la metodología rusa, el facetado se compararía con el hallar los planos del volumen del rostro. En esta etapa del procedimiento emblocaremos y facetaremos también los rasgos del rostro teniendo en cuenta que ya tenemos sus medidas. Paso número 4. Pulido. Ahora sí, teniendo la silueta poligonal, procederemos a definir curvas y poco a poco a valorar líneas. En una escultura, esta es la última etapa. Es allí donde las calidades de la figura se establecen. Por el contrario, en el dibujo se definen los contornos de cada elemento que conforma el rostro, cuerpo u objeto que estemos realizando. Es importante destacar que todo el proceso anterior fue realizado con un medio blando, que es en este caso el carbón vegetal, ya que este es muy fácil de borrar. Es súper dócil para corregir. Con él podemos borrar y difuminar. Recuerden siempre este principio: los medios más duros y semigrasos son buenos al final y los suaves o blandos son buenos al principio. Paso número 5. Masado general de sombras. Para esta etapa haremos un planteamiento general de la zona oscura del rostro respecto a la zona clara. Debemos determinar dónde empieza la luz y la sombra usando un emblocado más suelto que los hechos anteriormente. Luego masaremos con el carbón toda la zona de sombra con un tono plano. Todo bien, hazlo sin temor alguno. Luego difuminaremos cuidadosamente con el dedo o el difumino, hasta dejar toda la masa de sombra de un solo tono. En esta etapa masaremos también los tonos más oscuros de la imagen, como el pelo o la pupila de los ojos. Masen de manera general, sin pensar en la pupila ni los brillos, y siempre con el carbón vegetal para poder ir hacia atrás en caso que se necesite. Paso número 6. Medios tonos generales. Esta etapa determinará el volumen del rostro una vez tengamos el claroscuro de la imagen, y separaremos los tonos altos de bajos. Aquí, en la línea límite entre la sombra y la luz, masaremos un tono más oscuro que se llama sombra propia o en inglés core shadow, que funciona como la frontera entre la zona clara y la oscura del modelo. Pero ojo, dicho core shadow o sombra propia se usa cuando la luz está transitando una superficie curva, lo que hace que el claroscuro se sienta más modelado, independientemente de la intensidad de la luz. Si en lugar de una curva tenemos un vértice o esquina aguda, el core shadow o sombra propia es casi inexistente. Al plantear dicha sombra propia, se insinuarán los reflejos alojados en la sombra. Luego de esto, masaremos un tono intermedio entre la zona de luz y la sombra general cercano a esa luz reflejada en la sombra. Pero ojo, con un grado más claro. En este caso, como el papel está entonado, es decir, es nativamente gris, no haremos un masado general del medio tono alto antes. Si fuese blanco el papel, sí lo haríamos. En este caso, el gris del papel funcionará como tono. No olvides dar un segundo tono a las partes oscuras como el pelo y reservar donde van a ir los blancos. Paso número 7. Planteamiento de fondo y transiciones tonales. En esta etapa tomaremos los tonos planteados y haremos tonos intermedios entre cada uno. Hay tonos transicionales tanto en la luz como en la sombra. Estos sirven para dar una sensación más naturalista al dibujo, contribuyendo con la sensación de tridimensionalidad. Aquí destacaremos también aquellos medios tonos bajos ubicados perpendicularmente al plano frontal del rostro, para con ello enfatizar aún más en el volumen. Puliremos los tonos de las cejas, ojos y difuminaremos contornos. Haremos pequeñas transiciones entre un tono y otro. En esta etapa el borrador es importante. Teniendo este bien afilado, procederemos a limpiar zonas sucias y destacar zonas de luz para enfatizar el contraste. Recuerda, aún no son brillos. El tono del papel es un medio tono. Haremos de igual forma transiciones tonales en el fondo, oscureciendo algunas zonas y dejando otras más claras con el fin de traer la figura hacia adelante. Paso número 8. Luces altas, sombras de oclusión y acabados finales. En este caso, la ropa del personaje es dominantemente blanca y por ello usaremos un chalk, tiza o pastel blanco para amasar el tono general de la ropa del modelo. Asimilaremos todo este grupo tonal como luces altas, al estar tan cerca al blanco.
La tiza se debe poner de poco en poco, tratando de no saturar de blanco el papel. Podemos difuminar con las manos o el difumino siempre y cuando estén estos limpios, de lo contrario se ensuciará el tono. Podemos usar el borrador duro para quitar excesos de tiza y plantear sombras en la ropa. Al estar la ropa en una clave tan alta de tono, no usaremos mayormente negro en ninguna zona de sombra de la ropa. Con el tono gris del papel será suficiente. También se puede reservar cada tono de sombra, dejándolo limpio de tiza, pero personalmente siento que le resta naturalidad y textura. Luego, con un lápiz con té París blanco o una creta blanca, sutilmente plantearemos los brillos y luces altas del rostro. Este lápiz, al igual que los Lumograph, es semigraso, por lo que en este caso para los brillos lo uso con pequeñas tramas muy sutiles. Ten cuidado, pues es más difícil de borrar que la tiza. Zonas como el blanco de los ojos, el brillo de la nariz, mejillas, etc. serán planteados con este lápiz. Finalmente, con los lápices semigrasos Lumograph definiremos detalles que falten. Con el borrador borremos trazos y líneas que sobren, y con el Conté negro definiremos sombras cóncavas y de oclusión. Estas son todas aquellas que son muy oscuras y que se alojan en huecos o zonas donde no llega nada de luz. Listo, concluido esto, habremos terminado satisfactoriamente nuestro dibujo. Espero les haya servido, les haya funcionado, y si no salió del todo bien, vuélvalo a intentar. Cada uno va a tener un procedimiento personal con el cual va a poder desenvolverse bien en un retrato. Y listo, chinos, eso ha sido todo. Si les gustó, no olviden darle like, compartir, mostrarle a la abuelita, al primo, al hermano, a todo aquel que quiera dibujar. Suscribirse si aún no lo han hecho. Échenle una mirada al Patreon si tienen tiempo y un poquito de dinero para colaborar con este proyecto. Y eso ha sido todo. Les mando un abrazo cyberpunk y nos vemos muy pronto. Chao.